primaria que, por lo menos en Cataluña, tienen un trastorno grave de déficit de la atención e hiperactividad. Hace falta crear lo que podríamos llamar una teoría de la atención, para aplicarla, una teoría aplicada a la atención. Y mi charla de hoy aquí con vosotros es un intento de esbozar una teoría de la atención, es decir, una teoría que permita explicar fenómenos humanos que, vistos desde cualquier otro punto de vista, psicológico, conductual, antropológico, no son explicables, pero sí desde una teoría de la atención. Esa teoría de la atención debería empezar por la observación de que el factor atención actúa en toda transacción humana. O sea, no hay transacción humana en la cual no haya este factor que es la atención. Los niños, como os comentaba, necesitan atención de los mayores, de sus padres, hermanos mayores, etcétera, para poder desarrollarse saludablemente. Los indios de Sudamérica, tienen como una reflexión, porque no es una frase hecha ni un dicho, es como una reflexión. Dicen, cuando un niño no puede estarse quieto, es porque le falta algo. Porque un niño sano se está quieto. Dicen, un niño sano no pregunta, escucha a sus mayores y saca sus conclusiones, pero no pregunta, está atento. Y en mi experiencia como investigador de campo en el ámbito de la antropología lo observé una y muchas veces, ¿no? Recuerdo con claridad la primera vez que tuve la suerte de poder ir a entrevistar a un anciano chamán de la Alta Amazonía ecuatoriana, que llegué a su choza después que le aceptó pues, pasar un día entero conmigo, charlando de lo que formaba parte de mis intereses. Y recuerdo bien que llegué a su choza y había 8 o 10 niños, ¿no? 8 o 10 niños de diversas edades. Y rápidamente me vino a la cabeza la asociación con mis amigos que tienen hijos y también con mis hijos, no pequeños. Y pensé, no va a haber entrevista ni va a haber nada, porque cuando voy a ver a un amigo mío que tiene 1 o 2 niños de estas edades, de 3, 4, 5, 7, 8 años, no hay forma de estar 5 minutos tranquilo, porque los niños no paran, ¿no?, de llamar la atención, gritando, jugando, yendo a ver a papá, mira papá, hay una cucarachita allí en el rincón, y tú estás hablando de alta filosofía con el papá y se corta la conversación porque el niño ha venido con la cucarachita que ha encontrado en el rinconcito del cuarto de baño. Y recuerdo que cuando vi aquellos 10 o 12 niños pensé, día perdido, ¿no? Este hombre no me va a atender. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando acabé el día? Fue un día altamente provechoso, que pude hablar de bastantes cosas con aquel anciano, y de pronto me di cuenta, ¿y los niños? Porque estaban ahí, pero estaban atentos. Y fue cuando en otra ocasión le pregunté y me dijo, no, un niño sano se está quieto, pero nadie lo obliga a estarse quieto. Se está quieto, no necesita nada. Entonces un niño que no necesita nada, pues está tranquilo, atendiendo a lo que pasa a su alrededor. Y si encima algún mayor habla de alguna cosa que a él le va a ser útil alguna vez, pues el niño atiende, o sea, atiende hacia lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, probablemente, y en mi opinión no es una hipótesis, o sea, no es algo científicamente verificado, pero este trastorno tan grave de déficit de la atención que se transforma en hiperactividad es el resultado de una educación en la que los niños no reciben atención, porque los mayores no tenemos la atención educada para orientarla conscientemente a nuestros hijos, ¿no? El segundo parámetro de este esbozo de teoría de la atención vendría a ser observar que todos tenemos una gran necesidad de atención. De ahí que la motivación aparente de muchas transacciones y de muchos intercambios humanos que parecen tener un objetivo, en realidad tienen otro objetivo, por eso no se entienden. En realidad tienen el objetivo de recibir atención o de darla o de intercambiar atención. O sea, todos los anuncios que vemos por la calle o en la televisión nos hacen creer que nos están dando la atención, la chispa de la vida. Esto es solo para ti, único. Vas a la tienda y hay 2 millones de copias o ejemplares de lo mismo, ¿no? Pero el anuncio te ha hecho creer que era solo para ti, para gente distinguida, para la élite, solo para ti. Y como tenemos tanto
tanta necesidad de atención, nos lo creemos. Y luego llega la primavera y todos vamos vestidos con el mismo uniforme que hemos comprado voluntariamente porque era solo para mí. ¿Entiendes? A todos nos sucede esto. Por tanto, podemos afirmar que toda aproximación a una persona, sea cual sea el fin del contacto, ¿no? Sea cual sea el fin de la aproximación, empieza siempre por despertarle la atención, por llamar la atención. Nuestro lenguaje es muy rico en estas expresiones y muy elocuente en ese sentido, ¿no? De préstame la atención, llamar la atención, dar la atención, etc. De todas formas, si bien la aproximación entre dos personas inevitablemente empieza por llamar la atención una a otra, nunca debe acabar ahí, sino la transacción es vacía, que es lo que sucede, por ejemplo, con los juegos de seducción. Un juego de seducción consiste en atraer la atención de alguien, pero no hay nada detrás, solo es un ejercicio para conseguir que el otro tienda hacia mí, me dé su energía vital, digamos, ¿no? Su atención, su mirada, pero no hay nada. De ahí que todos conocemos, de hecho, ¿no? Personas y procesos que reclaman con sus gestos, con sus miradas, con sus gritos, etcétera, reclaman nuestra atención, pero luego no hay nada más ahí. Por eso os digo que como un parámetro es tener en cuenta esto, ¿no? Que toda transacción entre dos personas empieza porque una llama la atención a otra, pero no puede quedarse ahí, sino es algo vacío. De la misma forma, muy poca atención dirigida hacia algo también es malo. O sea, tú puedes conducir sin prestar mucha atención, con la atención dormida, pero si baja de un cierto nivel la atención que pones en cambiar las marchas y apretar los pedales, tienes muchas posibilidades de accidente o de, en lugar de llegar yo a Barcelona, a acabar en Cáceres, porque no he prestado atención en los cambios de camino, ¿no? Otro parámetro que tiene que ver con este esbozo de una teoría de la atención muy importante es el hecho de observar que cuando las personas necesitamos una gran cantidad de atención, somos muy vulnerables. Somos vulnerables porque detrás o debajo de la atención que nos presta otra persona o un organismo, generalmente lo que hay es un credo o lo que hay es un producto para vender. Es decir, que en la misma medida que necesitamos captar atención, somos vulnerables. Y estas empresas que os he mencionado, políticos, directores de marketing, realizadores de televisión y un largo etcétera, también de la vida privada y próxima de cada uno, funciona así. Es decir, los votos suelen obtenerse por esta vía, llamándote la atención, dándote la sensación de que te satisfacen la atención porque alguien te la da, pero debajo lo que te están pidiendo es un voto. Entonces, cuando una persona, repito, necesita mucha atención, en la misma medida es altamente vulnerable a credos, a mercancías que le vendan sin que él realmente la necesite, pero la acaba comprando y demás. Entonces, por ejemplo, experimentos recientes, que tampoco voy a mencionar para no alargarme, pero han puesto de relieve que la mayor parte de creencias que las personas defendemos como propias han sido inculcadas en la persona en circunstancias relacionadas con la demanda de atención. Es decir, que las creencias han venido, digamos, escondidas detrás de una demanda y una presunta satisfacción de la atención, pero no son creencias, en la mayor parte de casos, que sean el resultado de la reflexión, por ejemplo, del contraste, del análisis, etc., ¿no? También hay muchos cambios de opinión